¿Cómo anda? ¿Qué tal? Espero que bien. Estamos con nuestro tema en este devocional semanal. Morimos con Cristo, pero vivimos por fe. Y el texto clave que estamos estudiando esta semana es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y lo vamos a leer otra vez. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sigue insistiendo en esto, en esta afirmación del apóstol Pablo, que es la esencia de lo que es la vida cristiana, la esencia de la identidad del verdadero creyente en Cristo. Dice el apóstol Pablo, esta es su experiencia: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero al mismo tiempo estoy viviendo en este cuerpo, pero lo que vivo en este cuerpo humano no lo vivo yo, sino que Cristo lo vive en mí. Yo vivo por la fe en Él. Ahora, ¿esto qué exige de nosotros? Esto exige todo de parte nuestra. Exige todo. Exige toda la disciplina que sea capaz de desplegar en mi vida, pero no soy yo, es Él en mí. Exige todo mi paciencia, pero no es mi paciencia, es la paciencia de Él en mí. Exige de toda la fe que pueda tener, que pueda acumular, por decirlo de alguna manera, pero no es mi fe, es la fe de Él que está obrando en mí. Él murió por mí, entonces yo estoy muerto. Él resucitó por mí, entonces por eso yo estoy vivo. Un cristiano verdadero no lo es porque ahora tiene una religión. Un cristiano verdadero lo es porque ha muerto y ha resucitado juntamente con Jesucristo. Esta es una buena definición de lo que es un cristiano verdadero. Muchos dicen que son cristianos, otros dicen que vivimos en un país cristiano, pero según la Biblia, un cristiano verdadero es alguien que murió y resucitó. Todo aquel que murió con Cristo y resucitó con Él es entonces un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. El cristiano verdadero son los que han muerto con Cristo. ¿Y a qué han muerto? Han muerto al pecado. Ya el pecado no los domina. El pecado ya no, o mejor dicho, ellos ya no viven en el pecado, y el pecado ya no domina, ni controla, ni tiene poder sobre la vida del creyente. No quiero decir con esto, porque tampoco la Biblia no lo enseña, de que un cristiano nunca peca. No, lo que la Biblia dice es que el creyente no vive en el pecado. El cristiano verdadero no practica el pecado no lo domina, el pecado no lo controla, el pecado no lo tiene sometido bajo su poder y su fuerza, como si era antes de que Cristo viniera a su vida, antes de entregar su ser en confianza al Señor Jesucristo. Antes sí vivía, practicaba el pecado, porque el creyente era esclavo del pecado, pero al momento de creer, al momento de convertirse en un creyente en Jesucristo, entonces el pecado no lo domina más, ha sido libre. Dice la Biblia que Cristo vino a salvar a su pueblo del pecado. No quiero decir con esto, como estaba diciendo recién, porque la Biblia no lo enseña, que un creyente no peca. No estoy diciendo por eso que un creyente es perfecto. Seremos perfectos cuando estemos en el cielo y viviremos en la perfección absoluta y en la santidad absoluta. Pecamos, es verdad, pero no nos alegramos en el pecado. El creyente no disfruta el pecado. El creyente odia el pecado, aborrece el pecado. El creyente ama a Cristo y quiere agradarle solamente a Él. Cuando peca, se duele, se siente mal, se enoja consigo mismo, se enoja y se rebela contra el pecado que ha cometido y le pide perdón a Dios y continúa, sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando, sigue aferrándose cada vez más a la vida de Cristo que ya está en Él. Y cuando pecamos, confesamos el mal que hemos hecho y el pecado que hemos cometido contra Dios,
La sangre de Cristo nos limpia de ese pecado que hemos cometido, pero no volvemos a ser condenados como antes, cuando no teníamos a Cristo, porque ahora que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación para nosotros. Hemos sido libres, salvados del poder, del control, del dominio y de la maldición del pecado. Ahora, esto ocurre. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre en el momento de la salvación, en el momento en que somos salvados. Esto es la experiencia de la salvación. La salvación es una experiencia de transformación. Allí, en el momento de ser salvados por Jesucristo, en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, en ese momento su muerte es aplicada a nosotros y también su resurrección. Por decirlo de alguna manera, Dios el Padre nos planta milagrosamente juntamente en la muerte de Cristo y también nos planta milagrosamente juntamente con Él en su resurrección. Por eso se explica que ahora estamos viviendo una nueva vida. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, es ahí cuando ocurre el milagro. Es ahí cuando ocurre este milagro que se llama salvación. Cristo murió por nosotros. Yo morí juntamente con Él y he muerto al pecado. Cristo murió mi muerte. Y ahora, en su resurrección, esa muerte que yo merecía porque yo era pecador, ahora cuando Él resucitó, yo fui resucitado para que viva una vida que agrada a Dios. No una vida a la cual estoy obligado por presiones externas a vivir de cierta manera. No, no es así. Es una vida que quiero vivir porque dentro mío hay una fuerza, hay un poder, hay una vida que de manera natural me impulsa a vivir agradando a Dios. Y esa vida es Jesucristo que vive en mí, que vive en la vida de cada uno de los creyentes. Esto ocurre en el momento de la salvación. Y la salvación ocurre cuando nosotros creemos, cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesucristo. Si has creído, esta ha sido tu experiencia. Y si esta no ha sido tu experiencia, si esta no es la realidad de tu vida, ¿qué esperás para poner tu confianza en Jesucristo? ¿Qué esperás para pedirle perdón por tus pecados? ¿Qué estás esperando para arrepentirte delante de Dios? Confesar tu pecado delante de Él y dejar que Dios el Padre milagrosamente te una a la muerte de Cristo, pero también te una a su resurrección, para que a partir de ese momento en que pongas tu fe en Él, nazcas a una nueva vida y seas completamente transformado. Toda persona que invoque el nombre del Señor va a ser salvado. Y todo aquel que le invoque con fe en el corazón experimentará esta transformación en su vida. Hacelo. Creo que por eso estás mirando este video, porque este es el mensaje de Dios para tu vida. Hay una nueva vida y esta vida es juntamente con Jesucristo. Dios te bendiga.